El partido Nueva Alianza nació en 2005 bajo el liderazgo de la maestra Elba Ester Gordillo. En la elección presidencial de 2006, Nueva Alianza fue la cuarta fuerza política del país, ratificando la misma posición en la última elección presidencial de 2012. Actualmente tiene 10 diputados federales y una senadora que es Mónica Arriola Gordillo, hija de Elba Ester Gordillo. En febrero de 2013, Elba Ester Gordillo fue detenida por acusaciones de desvío de recursos públicos del sindicato magisterial. Actualmente está presa en el penal de Tepepan. Es politólogo, hizo estudios de doctorado en comunicación, fue secretario particular de Elba Ester Gordillo y cofundador del partido Nueva Alianza, del cual es hoy dirigente nacional, aquí en Periférico 1313, Luis Castro Obregón. Luis, tu partido Nueva Alianza nació bajo la figura o fomentado, encabezado por la maestra Elba Ester Gordillo. Mucha gente se pregunta, es una de las incógnitas grandes de este partido, es qué pasa o qué está pasando, cómo se está adecuando el partido a la separación, digamos, formal de Elba Ester Gordillo a su detención. Yo te podría decir varias cosas, José Antonio. En primer lugar, que sí, se funda Nueva Alianza en 2005, o se obtiene el registro, derivado de ese proceso, de esa lucha que hubo entre liberales y conservadores en el siglo XXI mexicano, por las reformas que en 2003 estaban en la charola de pendientes. Y si nos fijamos, son las mismas reformas que ahora sí estamos aprobando. Entonces, por eso Nueva Alianza nace el reformador, por eso Nueva Alianza nace liberal. Sobre el proceso que te refieres, no hablamos nada hasta que no termine el proceso judicial. Y en lo que corresponde a Nueva Alianza, te puedo decir que ya en las elecciones anteriores de 2013, que fueron locales en 14 entidades de la República, demostramos que estamos por un buen camino de crecimiento sostenido a un ritmo y con una tendencia constante. Nueva Alianza se ha coaligado con prácticamente todos los partidos nacionales e incluso con partidos locales. Ha ido en alianza en 15 elecciones, 12 de las cuales han sido con el PRI. En la elección presidencial de 2012, el PRI decidió romper la alianza que tenía con este partido por así convenir a los intereses de ambos. Dices que son un partido liberal, pero se han aliado con el PRD en algunas entidades, en Puebla en 2010, se aliaron creo que con el en PT. Baja California en 2000. ¿Cómo un partido liberal se puede aliar con un partido que no tiene nada, poco de liberal? Fíjate que ese es, podemos entrar al terreno ideológico. Si hay una alianza que hay que explicar en el sistema político mexicano es la de PAN-PRD, sí, claro, porque es supuesto. Contradictoria y antagónica, sí. Si queremos ir a los clásicos. Estamos en tu caso. Pero hablando de nuestro caso es muy sencillo, porque ponemos nosotros la diferencia para negociar las coaliciones es muy interesante. Primero nosotros planteamos plataforma y en la plataforma planteamos unos principios que son irrenunciables y otros que los podemos ir discutiendo, conformando. ¿Por qué son buenas las coaliciones para la sociedad? Porque cada partido político tiene que renunciar a sus planteamientos extremos y radicales y poner en común lo que puedes compartir. Y eso normalmente es más amplio y más cercano al conjunto de demandas que busca representar. Entonces, tu pregunta es, ¿si fuimos con el PRD? Sí, fuimos en Baja California con Kiko Vega en las elecciones anteriores, o fuimos en Puebla en estas elecciones extraordinarias que tuvimos en dos municipios, en Cajeme y Cuapan de Madero. Tuvimos y las en 2010 elecciones, para gobernador también y en fueron 2010 en en el Compromiso por Puebla fuimos en alianza. Esas se tratan de alianzas plurales, de alianzas que pones en común un candidato y que pones en común una serie de elementos en la plataforma. Nosotros no renunciamos y si no está en una plataforma no vamos, defendemos, por ejemplo, el carácter laico de la educación. Y dime que es más liberal que la educación pública laica. No, lo que pasa es que en este programa hemos tenido a otros presidentes de partidos y una y otra vez les hemos cuestionado esta idea medio romántica de que las coaliciones son democráticas porque permiten la alternancia y sacar al PRI de los pinos en algunos casos o en otros casos de los gobiernos estatales. A nosotros la ponemos en duda porque muchas veces las coaliciones sirven para ganar, pero quien gobierna lo hace al margen de quienes lo llevaron al poder. Sí, escuché cuando se lo preguntabas a Gustavo Madero. Sí.
sobre todo le pusiste, por ejemplo, varios estados y él te respondió bien lo de Baja California. Y ese es quizá lo que nos podría distinguir a Nueva Alianza respecto de los partidos que yo les llamo del siglo pasado. Cuando yo te digo Nueva Alianza ponemos la plataforma y unos principios, ¿qué es lo que nos sucede cuando negociamos con cualquier otro partido? Que primero ponen el candidato y el objetivo de ganar. Entonces primero es, ¿por qué les conviene ir en alianza con Nueva Alianza? Porque están tratando de resolver si las elecciones, si hay una candidatura por camarilla, por derecho político adquirido, por responder a un grupo, por conseguir un triunfo, por ser competitivos, que es legítimo. Y eso frente a principios. Cuando nos ponemos de acuerdo, se llega en una coalición electoral. ¿Qué dificultad tenía nuestro sistema político y que ahora vamos a ensayar con la reforma electoral? Que no había coaliciones de gobierno. Ahora es una de las modalidades en la elección presidencial cuando no se opte por la ratificación de funcionarios por parte del Congreso, esa coalición de gobierno. Entonces, ¿es democrática una coalición? Una coalición, desde mi punto de vista, permite que el ciudadano decida o no por un grupo de partidos políticos que le están haciendo una fuerza en común, un candidato en común frente a otra coalición u otra alianza, frente a otro que vaya solo. ¿En qué se beneficia a la sociedad? Cuando se da el fenómeno que decía, renuncias a algo radical. Íbamos en coalición el PAN, el PRD, el Partido Local de Baja California, nos reunimos con la jerarquía eclesial de Baja California y empiezan a reclamar decisiones del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Sobre y Jesús tuvo que decir, oigan, pues es que eso no lo podríamos hacer aquí porque hablamos con el PAN y con Nueva Alianza. A mí me cuestionaron nuestra posición frente a la tolerancia de las libertades, de los derechos de las mujeres a decidir y una serie de temas. Dijimos, bueno, nosotros estamos poniendo en común una plataforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que se renuncia a radicalismos, amplías el abanico de oferta y te comunicas con la sociedad y eres más competitivo o no. Tu cuestionamiento es, bueno, ¿y ese gobierno responde a los intereses de un partido o de esa alianza? Depende de los términos de la negociación. Yo lo sé, pero yo tengo la impresión de que casi siempre que van varios partidos en coalición, el gobernador o la gobernadora acaban respondiendo a su propio proyecto y no a de los partidos que lo llevaron a la coalición, o quizá solamente al del partido mayor del cual es parte. En las elecciones intermedias de 2015 contendrán 10 partidos políticos nacionales, 3 de los cuales son nuevos. Entre 2006 y 2012, Nueva Alianza incrementó su votación en casi 750,000 votos. Su reto es mantener el registro e incluso incrementar su votación en un entorno mucho más competido. El partido Nueva Alianza ha afirmado que en 2015 tiene la capacidad de ir solo e incluso incrementar su votación. Luis, ¿cuál va a ser el eje temático de las campañas de Nueva Alianza en 2015? Bueno, las campañas de 2015, si revisamos la sensación, el clima de opinión prevaleciente, lo que le llaman los técnicos, el humor político, las plataformas de los partidos políticos, creo que el debate va a estar en torno a las consecuencias de las reformas o el grado de avance que lleven las reformas entonces, estructurales. ¿el mensaje cuál será? Para Nueva Alianza nosotros somos defensores, y lo seguiremos siendo, en la necesidad de garantizar, a partir de la reforma educativa que hubo, que debemos mejorar la calidad, pero garantizar que sea pública, que sea laica, gratuita y obligatoria. La educación siempre va a ser central. No es muy teórico, para Nueva Alianza. no es muy teórico para el elector de carne y hueso esto. Digo, el propio gobierno está reconociendo que el Pacto por México y las reformas estructurales, que en general son positivas, están demasiado alejadas de la vida diaria y del bolsillo de la gente, y que por lo tanto no tienen rédito electoral. No tienen rédito y tienen costos electorales y tienen distintas posibilidades. Te diría algo. La reforma financiera y la reforma fiscal están generando una modificación de las preferencias electorales en la frontera mexicana. Te diría, la reforma energética está siendo el pretexto programático para la fundación de un nuevo partido político. Te diría yo, la reforma de Telecom ha permitido la lucha entre actores, agentes y la relación con el Congreso. Lo que yo te diría de las reformas estructurales es que sus consecuencias, las consecuencias de la nueva ley electoral, nos vamos a tardar mucho en sentirlas. Pero las expectativas de la reforma electoral ya se van a dejar ver. Y eso nunca va a rebasar a la situación económica y lo que el elector de carne y hueso sienta en su bolsillo.
Luis, pensando en el 2015, de nuevo, ustedes en la elección del 2006 y 2012 obtuvieron una votación del 4%, un poco más. 4.1, 4.2. En el Congreso, porque el candidato presidencial obtuvo menos que eso. Así es. Lo cual quiere decir que en realidad los votos los tiene el partido más que el candidato presidencial en ese Nueva caso. Alianza es el caso. Y en la elección intermedia en 2009 también obtuvo por encima del 2% que en ese entonces 3.6. la ley exigía. Sería de esperar entonces que ahora, en esta especulación de qué partido pierde su registro y qué partido lo sostiene, pues eso se explica un poco por el vínculo con el magisterio. Es un partido que se ha dicho que es corporativo porque surge del magisterio y tiene los vínculos con el magisterio y eso le garantiza este porcentaje de votos. Yo te diría que en efecto en ninguno de los procesos federales electorales hemos tenido menos de 3.5%, hemos tenido 3.6% y arriba de 4%. Para ser justos, para ser técnicos, habría que comparar con la elección intermedia de 2009. Una elección presidencial tiene mayor participación, menor abstencionismo y se da otra centralidad a la política. Entonces, si comparamos con 2009, que es donde más bajos hemos estado arriba del 3.6. Te diría, en descargo de lo anterior, que en 2012 tuvimos el 2% del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Y eso ahí no hay ni estructura, ni representantes de casilla, ni ninguna otra. Es pura imagen, pura oferta, puro aire, pura relación. O sea que en ese sentido no hay preocupación para ustedes. Nuestra preocupación es crecer, nuestra preocupación es fortalecer identidad, nuestra preocupación es convencer, nuestra preocupación es enfrentar nuevas reglas electorales que son adversas y que castigan la pluralidad del espectro Pero político. ustedes votaron a favor de la reforma electoral. Nosotros votamos a favor de la reforma electoral ¿Y después? en su conjunto, porque además porque además tiene ventajas y tiene aportaciones. Pero teníamos un acuerdo suscrito con las otras 5 fuerzas políticas, excepto el PAN, para modificar lo que no estábamos de acuerdo. Votaron a favor de lo que no estaban de acuerdo. Digo, lo que pasa es que hay la impresión de que votaron a favor y luego se dieron cuenta que... Tú conoces muy bien el Congreso, Luis Carlos. Ahí sabíamos que si nos llevábamos a discusión particular no salía la reforma política. Y era una reforma política secuestrada, más bien una reforma política que era el rescate, pago del rescate, para sacar la reforma energética que necesita el país. Sí. Entonces, si entrábamos a no aprobarla, se obstruía esa y las otras reformas. Entonces el acuerdo fue, te la aprobamos, que fue una especie de aprobamos en lo general y corregimos como se corrigió el caso de la prima, ¿cómo se llama? Del retiro de los magistrados. Nada más para que la gente entienda. El artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos dice que si 2 partidos van en coalición y el elector los tacha a los 2, el voto cuenta para el candidato, pero no para el partido. Así es. Para Nueva Alianza eso significaría ir mejor solo que acompañado del PRI. Para todos los partidos políticos sería mejor ir solo porque es un desincentivo a cualquier candidatura. Porque cuando alguien vota, cuando un mexicano vota, no solo está decidiendo quién gana, Luis Carlos o José Antonio, sino que está decidiendo qué correlación de fuerzas hay en el Congreso. Está diciendo qué correlación de fuerzas va a integrar los organismos autónomos. Está decidiendo cuál es la conformación de los órganos constitucionales. Entonces el voto tendría una depreciación o una minusvalía si no lo cuentas para los partidos políticos. Entonces, y eso lo tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si la Corte no echa para abajo este artículo 87, todos los partidos nos vamos a ir solos. O sea, van a ir 10 partidos solos en 2010. Así es. Luis Castro, gracias por habernos acompañado. José Antonio, esta noche. Luis Carlos, gracias a ustedes. Los esperamos la próxima semana. Es generalizada la demanda de aumentar la productividad en todos los países latinoamericanos, ya que la reducción de esta ha sido considerada como la bestia negra de la región. Los registros de diversas organizaciones económicas señalan que la evolución en este terreno ha sido decepcionante si se le compara con la alcanzada en otros países que, como el nuestro, son considerados emergentes. Se han registrado, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, avances importantes en la reducción de la desigualdad y la pobreza, pero con el crecimiento más moderado. Y los progresos en estos dos temas claramente están sujetos a una mayor dificultad.
La productividad es la moneda de cambio de nuestros días. La baja de esta significa una devaluación en todos los órdenes, prevaleciendo el económico y el social. Para alcanzar niveles suficientes hay que tomar en cuenta dos líneas que todavía están pendientes en la agenda gubernamental: educación y empleo, porque solo así.